Este pasado 3 de enero, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un ataque militar en contra del búnker presidencial en Caracas, Venezuela. En este operativo que dejó, según se dice, alrededor de un centenar de muertos, muchos de ellos guardias cubanos del presidente Nicolás Maduro, se capturó al propio presidente Nicolás Maduro y a su esposa, que fueron llevados a los Estados Unidos para ser enjuiciados por narcoterrorismo. Para hablar sobre este tema, quiero agradecer la presencia en este programa de Orlando Avendaño. Él es periodista, columnista y escritor venezolano. Fue editor en jefe de Pan Am Post y actualmente lo es de Voz Media US. Es autor del libro Días de Sumisión: cómo el sistema democrático venezolano perdió la batalla contra Fidel. Orlando Avendaño, siempre es un gusto platicar contigo. A ver, vimos un ataque, la captura de Nicolás Maduro y de su esposa han sido llevados a Estados Unidos para ser enjuiciados, y sin embargo el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión de mantener la misma estructura. La presidenta interina es la anterior vicepresidenta, y toda la estructura de poder que estableció Nicolás Maduro se ha quedado en su lugar. Hubo muchos festejos por la captura de Nicolás Maduro, particularmente entre los venezolanos en el exterior. En Venezuela no se permitió ningún tipo de festejo. Pero ¿qué piensas? ¿Va a cambiar algo cuando ha sido extraído nada más Nicolás Maduro, pero se mantiene toda la cúpula del poder? Sergio, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar en tu espacio. Y efectivamente, la captura se limitó a Nicolás Maduro y su esposa, dejando el resto de la estructura intacta. Yo creo que con la apuesta de Estados Unidos de que pueda maniobrarse con los actores internos, ir moldeando al régimen para que el régimen eventualmente dé paso a una transición y espera que esa transición sea ordenada. Aquí la decisión que tomó Trump, yo creo que tiene que ver con cómo vamos a hacer la transición. Si la vamos a hacer nosotros, los americanos exclusivamente, y eso implica pues involucrar tropas para poder pacificar un país que es un estado fallido, que está distribuido entre mafias y grupos criminales, o pues trabajamos con los actores internos que aparentemente tienen disposición de trabajar y de cooperar, que es lo que ha expresado Delcy Rodríguez hasta ahora. El problema es que para que eso funcione, es decir, para que los actores domésticos cooperen con Estados Unidos y cumplan todos los reclamos, Delcy Rodríguez tiene que poder controlar todo el país y tiene que tener la capacidad de pacificarlo y someterlo. Y realmente eso es lo que está en duda, porque como tú sabes, hay muchas facciones dentro de Venezuela que chocan entre sí. De hecho, Nicolás Maduro no era un dictador convencional en el sentido jerárquico vertical, sino era más bien una especie de celador que mantenía en armonía a todas las diferentes facciones. Una vez no está él, esa es la tarea que tiene que asumir Delcy Rodríguez, y es poder controlar a todas las facciones. Sabemos cuál es evidentemente la facción rebelde principal, la más peligrosa, la más fundamentalista, que es la de Diosdado Cabello. Esa es la que todavía no sabemos si se va a someter. Por eso es que ahorita, o en las últimas horas, viene sonando mucho que Estados Unidos va a tener que ejecutar lo que ellos han llamado una segunda ola para Ujú. poder avanzar con la transición. Algunos mandatarios latinoamericanos, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva en Brasil, protestaron por esta intervención militar estadounidense. López Obrador dijo que se trataba de un atentado en contra de la soberanía del pueblo venezolano. ¿Qué opinas? Bueno, eso los expone como cómplices del régimen, ¿no? El argumento de la soberanía no corresponde porque Venezuela no era un país y no es un país soberano. No había una soberanía que vulnerar. Venezuela era un país repartido entre mafias, grupos criminales y potencias extranjeras. Una parte del territorio estaba en control de China, otra parte del territorio estaba en control de Rusia. En el caso de Estados Unidos, lo que vimos fue simplemente la aplicación de la ley. Nicolás Maduro era un fugitivo de la justicia americana, un fugitivo porque afecta a los ciudadanos americanos, porque afecta al hemisferio, porque es una amenaza regional
y Estados Unidos lo que hizo fue aplicar la ley en ese sentido. Obviamente basándose en todo un marco legal que le ofrecía el Departamento de Justicia y le ofrecía un indictment que no tiene nada que ver con el gobierno, sino de una fiscalía del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, ¿no? Ese fue el marco legal en el que se esgrime esta operación. Ahora, ¿quiénes fueron los presidentes que patalearon? Pues los aliados ideológicos de Nicolás Maduro. Gustavo Petro, de Claudia Sheinbaum, Lula, pero al mismo tiempo viste expresiones de apoyo también rotundo, porque al final lo que Estados Unidos estaba haciendo era resolverle un problema no solamente a los estadounidenses, sino a todo el continente. Hay quien dice que Nicolás Maduro era un gobernante electo democráticamente. ¿Es cierto esto? No, completamente falso. Nicolás Maduro nunca tuvo legitimidad. La única elección que supuestamente ganó fue la primera y realmente Enrique Capriles, que era en ese momento su contendor, tenía toda la información suficiente para demostrar que había perdido. Los venezolanos estamos convencidos que él perdió esa elección, Nicolás Maduro, pero al final se impuso también con la fuerza como se ha impuesto el resto de las elecciones. Y al final el periodo actual se sostiene sobre el resultado del 28 de julio, un resultado completamente amañado, en el que sí se pudo demostrar, no solamente para los venezolanos, sino para todo el mundo, para toda la comunidad internacional, que efectivamente Nicolás Maduro perdió, ¿no? Están las pruebas de esa elección, pruebas a las que todo el mundo puede acceder. Entonces, no, Maduro no era un presidente legítimo. Venezuela fue durante muchos años uno de los países más prósperos de América Latina y de hecho un periodo largo fue el más próspero de América Latina. Hoy nos dicen que es uno de los 3 más pobres. ¿Qué tanto ha afectado esto a la población, a la población venezolana? Sé que 8 millones de venezolanos han dejado el país, pero pues ¿cómo es la vida para quienes viven en Venezuela en la actualidad? Bueno, la vida es dura, ¿no? Es dramática. Las políticas socialistas acabaron por completo con la producción en Venezuela, con el aparato privado de Venezuela, con la industria. Hoy, pues, podemos ver ciertos guetos, ciertas burbujas que se han armado en las principales ciudades del país que obedecen a la dinámica de la corrupción también. Hay plata que ha empezado a fluir, pero nuevamente a propósito de esa dinámica de corrupción, la cantidad de plata que entró a Venezuela y que estos tipos se robaron no tiene precedentes. Estamos hablando de un desfalco como no se ha visto en la historia de la humanidad. Y esa plata en gran parte no la pueden gastar por el mundo. Entonces también ha empezado a fluir dentro del país. Pero tú vas al resto, a quienes no están dentro de estas burbujas, y la miseria es absoluta. Aún hoy hay gente que se está yendo del país, que está migrando, que no quiere estar en Venezuela, que está cruzando el Darién, que es prácticamente poner tu vida a merced de grupos criminales y de la implacable selva en la que muere mucha gente, pero prefieren esa alternativa a continuar en Venezuela, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menospreció la capacidad de María Corina Machado, de Edmundo González Urrutia para tomar control del país. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que como tal no fue un menosprecio, sino un poco un golpe duro de cómo él ve las cosas, ¿no? Hay una realidad, si Estados Unidos no está dispuesto a enviar tropas a Venezuela para estabilizar el país, para pacificarlo, para limpiar el país, sanearlo, que es un proceso muy duro que implica combatir mafias del narcotráfico, mafias guerrilleras, etcétera, pues ¿con qué lo va a hacer? Lo tiene que hacer con actores domésticos. Y los actores domésticos, según el cálculo de Estados Unidos, obedecen todavía al sistema. Y eso es algo que para Estados Unidos no puede ofrecer María Corina Machado. No obstante, pues estamos a puertas de una reunión que va a ser decisiva para el futuro de Venezuela, que es la reunión de María Corina con Donald Trump. Y es una reunión que sucede a el encuentro que tuvo Donald Trump el viernes pasado con los principales CEOs de las petroleras del mundo. Y esto es muy importante, porque en esa reunión el clamor de los petroleros en general fue que, aunque Venezuela evidentemente está cambiando, hoy es un país
en el que no se puede invertir. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad, no hay marco legal, no hay estructura de derecho que dé confianza. Y eso es algo que no puede ofrecer Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez puede ofrecer, de alguna manera, cooperar con Estados Unidos para ir desmontando el sistema, que todavía no sabemos si lo vaya a hacer y si tenga la capacidad de hacerlo, pero en todo caso es algo que puede ofrecer, pero jamás va a poder ofrecer estabilidad y confianza. Y eso es algo que solamente puede ofrecer María Corina Machado. Y en parte por eso yo creo que Trump está abriéndose a escucharla a ella como una propuesta, obviamente, empresarial en el marco de una aventura empresarial que es Venezuela para los Estados Unidos. Antes de Chávez, de Hugo Chávez, la producción petrolera de Venezuela era superior a los 3 millones de barriles diarios, 3.2 millones, si no mal recuerdo, en 97. ¿Qué pasa ahora? Porque la producción es inferior al millón, son 900 y tantos mil barriles diarios. ¿Se puede recuperar esa producción? Bueno, aparentemente sí se puede recuperar. El desplome de la industria petrolera es responsabilidad principal de la corrupción. A PDVSA, la estatal petrolera, la expoliaron por completo. Fue un desfalco absoluto, miles de millones de dólares perdidos, que nadie sabe dónde están. Eso obviamente tuvo un impacto tremendo en la industria petrolera. Como bien dices, Sergio, se desplomó. Lo que Estados Unidos quiere hacer y la expectativa es poder recuperarla y poder generar una producción incluso mayor de la que hay ahora en Estados Unidos, que fue un poco lo que dijo el secretario de Energía, Chris Wright, que es que Venezuela tiene muchísimas más reservas de petróleo, pero nosotros producimos más. Eso es algo que hay que invertir. Pero pues la expectativa es que eso va a demorar un tiempo, ¿no? No se puede recuperar la industria petrolera de la noche a la mañana. La proyección más optimista habla de 2 años al menos de poder encaminarla, ¿no? Y son los 2 años que Estados Unidos dice que espera tener participación dentro de Venezuela. ¿Esperas, Orlando, el poder ver una Venezuela libre en lo económico y en lo político en los próximos años? Sí, absolutamente. Yo creo que este camino va en la dirección correcta. Yo confío en que Estados Unidos sabe lo que está haciendo. Aquí el hombre que está encargado propiamente de este curso, de este tránsito que va a ser muy engorroso, muy difícil y con muchos retos, es el secretario de Estado Marco Rubio. Yo creo que Marco Rubio viene preparando para este escenario y yo creo que ha diseñado un plan en el que ha puesto a los mejores hombres posibles a armarlo. Y por otro lado, yo creo que el input de María Corina Machado más la legitimidad de María Corina Machado le va a dar una fuerza tremenda a esta transición para que llegue a buen puerto lo antes posible. Porque esto tiene que ocurrir rápido por la propia razón pragmática de negocio que está planteando Estados Unidos. Porque para Trump esto es urgente porque necesita que empiece a dar réditos la operación de Venezuela para el consumidor americano, ¿no? Él necesita bajar los precios del petróleo rápidamente. Ahora, para poder hacerlo, necesita que todas estas compañías vayan a Venezuela a invertir y generen petróleo para el consumidor americano, pero estas compañías no lo van a hacer hasta que no haya certeza sobre el futuro de Venezuela. Y para que haya certeza, tiene que arrancar rápido la transición, que es el paso 3 que ha hablado Marco Rubio. Entonces, esto yo creo que va a ser mucho más rápido de lo que muchos nos estamos imaginando. Pues yo quiero agradecerte, Orlando Avendaño, periodista venezolano, el haber conversado con nosotros este día. Gracias. No, gracias a ustedes. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.